Vamos a analizar este tema tan complejo para entender qué está pasando de verdad. Siempre se dice que es la primera víctima, ¿no? O quizás la última que llegue a escucharse. Nos han contado una única historia, la de una resistencia heroica y una victoria casi segura. ¿Y si esa historia la rompe una sola voz? Una que viene desde dentro del poder. Hablamos del general Mike Flynn, que fue asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Sus palabras son directas, sencillas y, la verdad, bastante demoledoras. Ojo, no es la opinión de un analista, es el veredicto de un experto desde dentro del sistema. Cuando alguien así lo dice tan claro, es que el debate prácticamente se ha terminado. Pero esto va mucho más allá. No es solo el fin de un conflicto. Lo que se rompe no es solo el relato de la guerra, sino la imagen del poder occidental. En realidad, la guerra solo ha acelerado un cambio global que ya estaba en marcha. Es un nuevo escenario donde el poder ya no está en un solo sitio. Ahora hay nuevos jugadores. A ver, el análisis que vamos a explorar hoy parte de una idea muy potente. Sostiene que para que una derrota cale de verdad, para que un público sea bombardeado con propaganda lo acepte, no basta con perder en el campo de batalla, no. La derrota tiene que ser algo más profundo, tiene que ser una derrota moral, una derrota política. La idea central es que la narrativa oficial, la historia que se ha estado contando, tiene que desmoronarse por completo desde dentro. Bien, pues este será nuestro recorrido. Vamos a ver primero la tesis general, para luego sumergirnos en cómo se argumenta la caída de esos dos frentes clave, el moral y el militar, y finalmente veremos a qué conclusión, a qué veredicto llega todo esto. Bueno, pues empecemos por el principio. Para entender bien este análisis hay que cambiarnos el chip. No se trata solo de mirar un mapa y ver quién avanza o retrocede. La clave aquí está en comprender cómo se construye y sobre todo cómo se destruye la percepción que tiene la gente sobre una guerra. Y aquí está el núcleo de la cuestión. Según este punto de vista, una guerra no termina de verdad cuando se firma un papel. La verdadera derrota, la que se asume internamente, llega cuando las razones para seguir luchando, las justificaciones, simplemente se evaporan. Cuando la gente mira la situación y ya no le encuentra ningún sentido, entonces, ¿qué es lo que provoca este colapso? Pues el análisis señala dos detonantes principales. Por un lado, una corrupción interna que llega a un punto en el que ya no se puede defender, y por otro, que lo que pasa de verdad en el frente de batalla choca de forma tan brutal con la propaganda oficial que la mentira se vuelve insostenible. Entonces vamos con el primer pilar de este argumento, el frente moral. Según el texto, este frente se viene abajo por un motivo muy concreto, y es la percepción de una corrupción generalizada. El análisis sostiene que las acusaciones de corrupción, que quizás al principio eran solo susurros, acaban convirtiéndose en la justificación perfecta para retirar el apoyo. Y para que nos hagamos una idea de la dureza de estas acusaciones, se cita directamente al primer ministro húngaro, a Viktor Orbán, con palabras así de contundentes. Y aquí viene el dato que se utiliza para darle un peso a todo esto. 185,000 millones de euros. Es una cifra, es astronómica. El análisis se apoya en las críticas que, según se informa, tachan la ayuda de dinero de los contribuyentes arrojado a un agujero negro. La idea que se quiere transmitir es la de un despilfarro total, claro, de un descontrol absoluto. Para ponerle cara a toda esta idea de la corrupción, el análisis se enfoca en la figura de Timur Middik. Se le presenta como el epicentro del escándalo, llegando a ser descrito como una expresión tan gráfica como la de ser la billetera personal del presidente. Y para rematar, la fuente se recrea en detalles que son, casi de película. Se habla de hallazgos en una de sus propiedades, bolsas de dinero, un inodoro de oro, símbolos muy potentes que, según se argumenta, sirvieron para cimentar en la opinión pública la imagen de un régimen que se estaba enriqueciendo
en mitad del sufrimiento. Muy bien, hemos visto el frente moral. Ahora vamos a ver cómo, según este texto, todo este supuesto derrumbe interno tiene un reflejo directo en el campo de batalla. Aquí es donde entra el segundo frente, el militar. Y es que aquí el choque es frontal. Por un lado, tiene la narrativa de la propaganda que habla de contraofensivas milagrosas y victorias a la vuelta de la esquina. Pero por otro, la realidad sobre el terreno, que según este análisis, era de retirada y repliegue. Llega un punto en que dice el texto en que esta contradicción es tan grande que ya no se puede ocultar. El análisis señala un momento clave, un punto de no retorno, la caída de Pokrovsk. Se presenta como la caída de un nudo de comunicaciones tan vital que su pérdida fue un golpe de realidad imposible de ignorar, incluso para los medios occidentales que, según se dice, tuvieron que empezar a admitir la gravedad de la situación. Pero ojo, porque lo más interesante para este análisis no es la derrota militar en sí misma. Lo que considera verdaderamente revelador es el colapso de las excusas, la bancarrota de las justificaciones, como lo llaman. Es decir, cuando ya no queda ninguna explicación creíble que dar. Y para ilustrar esa bancarrota, el texto pone un ejemplo que califica de infantil. Se cuenta que se intentó justificar una retirada culpando a una supuesta neblina rusa. La rusa en pantalla es, claro, retórica. ¿Puede la niebla tener bando? Evidentemente no, y se usa para subrayar lo absurdo y desesperado de las excusas que se estaban utilizando. Y esto nos lleva a la conclusión sobre el frente militar. Cuando las excusas llegan a este nivel de inverosimilitud, para este análisis significa una cosa: la maquinaria de la propaganda se ha descompuesto. Se ha quedado literalmente sin combustible. Ya no hay argumentos creíbles para mantenerla en marcha. Y con esto llegamos al final. El análisis ha presentado sus argumentos sobre la caída del frente moral y del frente militar. Ahora solo queda unir las piezas y emitir el veredicto final sobre todo el proyecto. La lógica es muy clara. Es una secuencia. Primero, el frente moral se pudre desde dentro por la corrupción. Y segundo, como consecuencia o en paralelo, el frente militar se deshace en el campo de batalla. Con estos dos pilares derribados, el veredicto, según la fuente, es inevitable. Y aquí está la frase que lo resume todo. Según la perspectiva de esta fuente, no estamos hablando de un simple contratiempo ni de una derrota parcial. La conclusión a la que se ha llegado es un fracaso total, un fracaso rotundo del proyecto en su conjunto. Y como no podía ser de otra manera, el análisis no se cierra en el pasado, sino que mira hacia adelante y deja esta pregunta flotando en el aire. Si este proyecto ha fracasado, ¿qué vendrá después? ¿Qué o quién llenará ese vacío de poder? Una pregunta que sin duda nos abre la puerta al siguiente capítulo de esta historia. En los grandes relatos de la historia, siempre hay momentos de cambio, de esos sísmicos, ¿no? De puntos de inflexión que redibujan por completo el mapa del poder y ya no hay vuelta atrás. Pues bien, estamos viviendo uno de esos momentos. Así que conviene olvidar lo que queríamos saber sobre el orden mundial, porque se está forjando un nuevo eje, uno que de verdad lo va a cambiar todo. Es la pregunta del millón en geopolítica, ¿verdad? Durante décadas la respuesta parecía bastante clara, pero hoy esa pregunta vuelve a estar sobre la mesa. Y la respuesta es mucho más compleja y quizás más inquietante de lo que muchos imaginan. Es que las respuestas de siempre, esas que hablaban de un solo poder hegemónico o de unas alianzas tradicionales, pues ya no sirven, se han quedado obsoletas. Y la prueba más clara de este cambio tan radical no es un tratado secreto ni un informe de inteligencia, no. Es algo mucho más visual, mucho más directo, una sola imagen que captura esta nueva realidad a la perfección. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, pensemos en el mundo de ayer. Tras la caída del muro de Berlín, vivimos lo que se llamó el momento unipolar, o sea, un orden global dominado por una única superpotencia, Estados Unidos, pues ese mundo se ha acabado.
Conflictos como el de Ucrania o las tensiones comerciales han sido como aceleradores que han hecho saltar por los aires las últimas ilusiones de ese orden. Hemos entrado de lleno en una era tripolar y ojo, que esto no es propaganda de potencia, se quieren cambiar las cosas, no. Esto viene del mismísimo corazón del establishment occidental, del influyente analista Gideon Rachman en el Financial Times. Lo clavó y no solo en un artículo, sino en la viñeta que lo acompañaba. Imaginen la escena. Estamos en un salón opulento, el centro simbólico del poder. Pero esto no es una asamblea de la ONU ni una cumbre del G7. No, esto es una habitación cerrada, lejos de las cámaras, el lugar donde de verdad se está negociando el futuro. Y dentro solo hay 3 figuras. Y aquí está el punto del asunto. Miremos a los protagonistas. Vemos a Vladimir Putin celebrando con una copa en la mano. Quizás un éxito táctico, ¿no? El disruptor que ha forzado su vuelta a la mesa principal. A su lado, Xi Jinping no celebra, él observa, con astucia. Es el estratega paciente que representa ese poder económico en ascenso y que juega a más largo plazo. Y de espaldas, hablando con los dos, está Donald Trump, que representa un enfoque estadounidense, digamos, más pragmático, más transaccional, que percibe la negociación directa a las alianzas de toda la vida. Y esto es la otra cara de la moneda. El contraste es brutal. Mientras los 3 líderes negocian dentro al calor de la sala del poder, fuera pasando frío y completamente sola, está la representante de la Unión Europea, excluida, ignorada, irrelevante para la conversación que de verdad importa. Esta viñeta en el fondo le da forma a un nuevo concepto, el G3. Ya no hablamos del G7 o del G20 como los centros donde se toman las decisiones. El poder de facto, el poder real, se ha concentrado en este triunvirato: Estados Unidos, Rusia y China. Son ellos los que ahora están describiendo las reglas del juego. Claro, para el actor al que han dejado fuera de la sala, las consecuencias no son solo simbólicas. Para un continente como Europa, que estaba acostumbrado a ser un actor central, esta nueva reconfiguración del poder es sencillamente devastadora. El propio autor de la viñeta, John Friedman, lo dice sin rodeos en su análisis. La Unión Europea, sin una estrategia coherente, sin un líder claro, se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema. Está obligada a reaccionar, a intentar defender sus intereses, mientras los miembros del G3 aplican la clásica divide y vencerás. Y el peligro no es solo perder la influencia afuera, el riesgo real es interno. La presión de este nuevo orden tripolar podría provocar lo que algunos analistas llaman una balcanización de Europa. O sea, que el continente se fracture en diferentes bloques con intereses que choquen entre sí, perdiendo justo lo que ha sido su mayor fortaleza, la unidad. Al final, todo se resume a una máxima tan antigua como la propia historia. En este mundo que están haciendo, un mundo más pragmático y quizás más honesto en su brutalidad, la diplomacia no lidera. La diplomacia va por detrás del poder real. Y el poder real, como acabamos de ver, se ha concentrado en muy pocas manos. Esto no es una teoría para el futuro, ni una predicción. Es una descripción del presente. El nuevo mapa geopolítico global ya no es un borrador. Está trazado y sus contornos son los de un mundo dominado por 3 grandes polos. Esto nos deja con una pregunta final, que es inevitable. Si la sala de decisiones se ha reducido a solo 3 asientos y están ocupados por Estados Unidos, Rusia y China, ¿cuál es el papel del resto de naciones? ¿Son simples espectadores o son piezas en un tablero mucho más grande? La respuesta a esa pregunta definirá las próximas décadas. Bueno, parece que después de meses y meses de punto muerto en lo militar y de mucho movimiento político, de repente las puertas a la diplomacia se han abierto de par en par. La pregunta es, ¿ha sido una casualidad o es parte de un plan muy bien pensado? Vamos a ver cómo hemos llegado a este momento. Y esto nos lleva directamente a lo que algunos llaman la doctrina Trump. ¿Y qué es esto exactamente? Pues como confirma el senador J.D. Vance, es una filosofía que deja la ideología a un lado y se centra en algo mucho más
práctico, la negociación, cara a cara y directamente con quien tiene el poder. Entonces, ¿qué ha cambiado para que ahora sí se pueda negociar? Pues la clave, según la fuente que analizamos, es que se ha quitado de en medio lo que en geopolítica se conoce como el escollo, o sea, el obstáculo. Y según esta visión, ese obstáculo era más ni menos que el gobierno de Zelensky, que impidía que las potencias que en verdad están en conflicto se sentaran a hablar. Fijémonos en el cambio, es radical. Venimos de un enfoque en ideologías muy enrevesado a un pragmatismo geopolítico puro y duro. La nueva regla del juego, por así decirlo, es mucho más sencilla. Si tienes poder real, tienes un sitio en la mesa de negociación, sin condiciones. Claro, un movimiento así no pasa desapercibido y la reacción no se ha hecho esperar. Desde el Kremlin, su portavoz Dmitry Peskov ya ha dicho que ven con buenos ojos una cumbre, pero ojo al detalle, añade que requiere de una preparación meticulosa. Vamos, que esto no va a ser una charla de café. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Ha sido toda una serie de casualidades o hay una estrategia deliberada detrás de estos tiempos? Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque la fuente que manejamos lanza una hipótesis. Bueno, una hipótesis que casi es una jugada de ajedrez. Sostiene que Trump, de manera totalmente consciente, lo que hizo fue regalar tiempo a Putin. ¿Con qué objetivo? Pues para permitir que la situación militar sobre el terreno se hiciera tan evidente, tan innegable, que ya nadie pudiera discutirla. Lo brillante de esta jugada, si seguimos esta teoría, es que es pura estrategia. Permite a un líder presentarse en la mesa de negociación no como alguien que está cediendo, sino como alguien realista que simplemente está reconociendo una verdad que otros por ideología se negaban a ver. Es la excusa perfecta para hacer lo que se quería hacer desde el principio. Así que si lo pensamos, todas las piezas de rompecabezas parecen encajar. La situación militar es un hecho consumado y lo más importante, hay voluntad política por las dos partes principales. Con los obstáculos fuera de la ecuación, el camino, pues parece totalmente despejado. Por lo tanto, llegados a este punto, una cumbre en Budapest o en cualquier otro sitio ya no es una simple posibilidad, se convierte de hecho en el único y más lógico paso a seguir. Pero ojo, porque que nadie se equivoque. Esto no va solo de firmar la paz y terminar un conflicto, se trata de algo mucho más grande. Es la formalización sobre el papel de una nueva estructura de poder en el mundo. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que da un poco de vértigo. ¿Lo que estamos viendo es el final de un conflicto o estamos asistiendo en directo al principio de un nuevo reparto del mundo entre las grandes potencias? Hoy vamos a meternos de lleno en una visión de la geopolítica, una que se quita la máscara. Vamos a explorar, basándonos en un análisis de GeoExpress, una idea bastante provocadora, que el orden mundial que daba sentado en realidad podría ser una ilusión a punto de venirse abajo. Vamos a arrancar con una pregunta que, bueno, lo pone todo patas arriba. ¿Y si las reglas del juego, las alianzas, incluso los valores que parecían tan sólidos, no fueran más que un castillo de naipes? Pues bien, esa es la idea, un poco inquietante, en la que vamos a profundizar. A ver, el análisis parte de una afirmación muy potente. El sistema global que conocemos es, en gran medida, una fachada. Según esta perspectiva, estamos asistiendo al final de una era que no se sostenía sobre la realidad, sino más bien sobre las apariencias. Y aquí lo tenemos negro sobre blanco, la clave de todo. El viejo orden no se está cayendo por un ataque externo, no, se derrumba por su propio peso. Y es que los cimientos, según se argumenta, no eran de roca, sino de propaganda, y de una superioridad moral que al final se ha visto que estaba hueca. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo que todo se resquebraje? Pues el análisis apunta a dos catalizadores muy claros. Los conflictos
que han servido para sacar a la luz las contradicciones más profundas de nuestro sistema. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque se introduce un concepto clave: los barómetros de la hipocresía. Ojo, no se trata solo de dos crisis separadas. Según esta visión, son como instrumentos de medición que nos muestran en tiempo real la distancia gigantesca que hay entre lo que se dice y lo que se hace, entre los valores que se predican y los intereses que de verdad se defienden. Claro, la conclusión que se saca al leer estos barómetros es demoledora. Ese supuesto humanismo occidental se evapora, desaparece en el preciso instante en que los intereses reales entran en juego. Dicho de otra manera, el fin de la ilusión del idealismo. Y esto nos lleva a la siguiente gran fractura. Es el choque brutal entre las narrativas y la cruda realidad. Lo que estamos viendo, en el fondo, es un cambio total de paradigma. Uno en el que los ideales se desvanecen y solo queda el poder en su estado más puro y duro. Y fíjate qué bien se ve aquí el contraste. Por un lado, todo ese lenguaje del viejo orden, discursos sobre democracia, derechos humanos, y por el otro la moneda de cambio del nuevo mundo: barriles de petróleo, capacidad industrial, misiles. Vamos, que hemos visto pasar de las palabras a los hechos más contundentes. Y entonces, ¿cómo se mide el poder ahora? Aquí el análisis no se anda con números. Ya no importa tanto quién tiene la razón moral. Lo que de verdad cuenta es quién puede fabricar municiones, quién controla el grifo de la energía, quién tiene la tecnología militar más puntera. Estos son los verdaderos pilares del mundo que viene. Con estas nuevas reglas sobre la mesa, ¿qué tipo de mundo está emergiendo? Pues el análisis nos dibuja un escenario global que sí es más inestable, pero a la vez es mucho más transparente en cómo funciona el poder. Un mundo, por fin, sin máscara. Aquí están las características de este nuevo orden. Hablamos de un mundo tripolar, o sea, con tres grandes centros de poder compitiendo. Es pragmático, donde los intereses pesan muchísimo más que la ideología. Y ahora viene la gran paradoja. ¿Es un mundo más peligroso? Sí, pero a la vez más honesto. ¿Y por qué? Pues porque el poder ya no se disfraza de moralidad. Y esta es la pregunta que lo cambia todo. La gran paradoja que nos deja este análisis. ¿Es posible que un mundo más peligroso sea, de alguna manera, más honesto? Nos obliga a plantearnos qué se prefiere: una paz cómoda, sí, pero construida sobre mentiras, o un conflicto mucho más abierto, pero basado en verdades que duelen. Y con esto llegamos al final. ¿Cómo nos movemos en este nuevo mundo? El análisis es muy claro. Necesitamos una forma completamente nueva de pensar. Es una llamada a quitarnos de encima los viejos dogmas y atrevernos a ver la realidad tal y como es, sin filtro. Y cerramos con esta frase que es el broche de oro, porque es una conclusión y a la vez una advertencia. El mensaje final es que para comprender lo que viene, los viejos mapas ya no sirven de nada. Hace falta la voluntad de analizar el poder en su forma más cruda, de entender las motivaciones reales detrás de los discursos y de aceptar que el tablero geopolítico ha cambiado para siempre. La pregunta que queda en el aire es: ¿de verdad estamos preparados para mirar? Bueno, llegamos al final de este análisis. Veamos qué significa todo esto y qué nos espera. La conclusión principal es que esto es solo el prólogo, el comienzo de una era totalmente nueva. O sea, no es un final. Eso es el disparo de salida a un mundo con tres polos de poder. Y claro, esto redefine el poder mundial. Hay nuevos actores dictando las nuevas reglas del juego. Las normas que conocíamos en el tablero global simplemente se ha transformado por completo. Y ojo, que este cambio es permanente. Después de esto ya no hay vuelta atrás. Es como si hubiera caído el telón en un gran acto de la historia. Se cierra una etapa y ahora, quieramos o no, nos toca ser espectadores de lo que viene en el siguiente acto. Para navegar esta nueva realidad
es fundamental entender la geopolítica sin tapujos. Si este análisis te ha servido para conectar a algunas de las piezas de este rompecabezas, pues ya sabes, un me gusta ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita. Así no te pierdes los próximos análisis que son, la verdad, clave para entender el mundo. Pero vamos, que el debate no acaba aquí. La conversación sigue en los comentarios. Nos interesa mucho leer lo que se piensa por ahí. El debate se enriquece con cada opinión. Por ejemplo, ¿creemos que la llegada de este G3 de potencias ya es inevitable? Y otra cosa, ¿qué futuro le espera a Europa en este nuevo tablero mundial? La exploración de estos temas tan cruciales continúa en nuestros otros análisis. Invitamos a todo mundo a verlos para seguir desentrañando la geopolítica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo análisis.